presenta lo que Dios había dado a través de Moisés y lo aplica a su época. Luego llegamos a la época de los jueces. En la época de los jueces lo mismo. Se enseña y se practica, aunque escaseaba la palabra de Dios, los escritos de Moisés. Luego en la época de la monarquía, los reyes ofrecían sacrificios, ofrecían presentes, hablaban al pueblo, enseñaban a la gente de acuerdo a las enseñanzas fundamentales que había dado Moisés. Ahora necesitamos movernos a la época de los profetas. La época de los profetas cubre parte del mismo periodo de la monarquía. Cubre los años 800 antes de Cristo aproximadamente hasta el año 425 antes de Cristo. Hay profetas que se conocen como los profetas primeros y hay otros que se conocen como los profetas postreros. Los primeros son los que primero se levantaron alrededor del año 800. Los postreros son como Malaquías y Zacarías, que escribieron al final de este periodo. Lo interesante es que los profetas no presentan nuevas doctrinas ni nuevas enseñanzas. El propósito de los profetas es traer al pueblo de Israel de regreso otra vez al material que había escrito Moisés y que el pueblo no estaba obedeciendo. Podríamos pensar de los profetas de Israel como abogados en una corte donde Dios le está pidiendo a Israel un divorcio. Porque Dios está diciendo, ustedes no han guardado la ley del matrimonio que yo di a través de Moisés. Así que yo quiero un divorcio. Y Dios manda a los abogados de Israel, a los profetas, para decirle al pueblo que si ustedes no obedecen lo que escribió Moisés, entonces va a haber un divorcio. Es decir, el propósito de los profetas no era traer nuevas doctrinas, nueva luz, nuevas enseñanzas que no existía antes, sino que el propósito era retornar al pueblo otra vez al Dios de Israel, el Dios que había enseñado Moisés. No trajeron nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, sino que expandieron lo que había escrito Moisés y amonestaron al pueblo a regresar a los escritos que Dios había dado a su siervo Moisés. Ahora quiero darles algunos ejemplos de los profetas para que ustedes vean que los profetas lo que hacían era decirle al pueblo, ustedes desobedecieron a Moisés y por esto han venido estas calamidades sobre el pueblo de Israel. Noten Daniel, el capítulo 9 y el versículo 11. Daniel, el capítulo 9 y el versículo 11. Primero se dice que Israel fue cautivo a Babilonia porque ignoraron los escritos de Moisés. Dice allí en Daniel 9:11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Qué es lo que había desobedecido el pueblo? Habían desobedecido los escritos ¿de quién? De Moisés, que Dios había dado a Moisés. Y por eso, dice Daniel, hemos sido llevados cautivos a Babilonia. Pero saben que Israel también ignoró la voz de los profetas que apuntaban a los escritos de Moisés. Noten Daniel, el capítulo 9 y el versículo 6. Daniel 9 y el versículo 6. Dice aquí Daniel, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Es decir, Daniel está diciendo, no obedecimos los escritos de Moisés, ni tampoco hemos obedecido lo que dijeron los profetas. Y el propósito de los profetas era traer a la gente de regreso a lo que había enseñado Moisés,
que se consagraran a Dios, ofrecieron los sacrificios como Dios había dicho a través de Moisés, diezmaran como había dicho Dios a través de Moisés, observaran el sábado como Dios había dicho a Moisés, que enseñaran la ley como Dios había dicho a través de Moisés. Es decir, los profetas lo que hicieron fue venir para decirle al pueblo, miren, volvamos otra vez a los escritos de Moisés, a los principios fundamentales que se encuentran allí. Noten Zacarías, el capítulo 7 y el versículo 12. Zacarías, el capítulo 7 y el versículo 12. Aquí está hablando de los primeros profetas, porque Zacarías es uno de los postreros profetas. Se escribió hacia el final del Antiguo Testamento. Pero Zacarías va a hablar de los primeros profetas aquí. Noten Zacarías 7 y el versículo 12. Hablando del pueblo de Israel dice, y pusieron su corazón como diamante. El diamante es duro, es decir, endurecieron su corazón. Para no, ahora escuchen bien, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Fíjense que ignoraron la ley de Jehová, que es una referencia a los escritos de Moisés, y dice que rechazaron también el mensaje que Dios envió por medio de sus profetas. Y por lo tanto dice, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. En otras palabras, lo que estoy diciendo, queridos hermanos y amigos, es que los profetas primeros y postreros no añadieron nada sustancial a lo que enseñó Moisés. Su función era confortar al pueblo, animar al pueblo, amonestar al pueblo, confirmar lo que había enseñado Moisés, explicar, amplificar, redarguir. El propósito era que la gente retornara a lo que había enseñado Moisés. Por eso es que los profetas muy a menudo le dicen a Israel, volveos, volveos, es decir, vuelvan otra vez a Jehová. Ahora necesitamos movernos al período después del cautiverio en Babilonia. El periodo después del cautiverio es desde el año 539 hasta el año 425 antes de Cristo. Ya estamos llegando hacia el final del periodo del Antiguo Testamento. Y vamos a hablar por unos momentos de Esdras y Nehemías, que se levantaron después del cautiverio en Babilonia. Lo interesante es que Esdras y Nehemías, aunque se están levantando alrededor del año 450 antes de Cristo, todavía todo lo que hacen, lo hacen apelando a los escritos de Moisés. Permítanme mencionarles nada más algunas referencias, porque no podemos leerlas todas por la escasez del tiempo, pero les doy las referencias. En Esdras, el capítulo 3 y el versículo 2, dice que después del cautiverio, el pueblo edificó un altar con las especificaciones que había dado Moisés. En Esdras 6 y el versículo 18, dice que los sacerdotes y los levitas se organizaron después del cautiverio como Dios había mandado a través de Moisés. En Esdras 9 y el versículo 11, se prohibieron matrimonios mixtos entre los israelitas y los paganos. Y dice, porque debían obedecer lo que Dios había mandado a través de los escritos de Moisés. En Nehemías, el capítulo 8 y el versículo 1 al 3, y también el versículo 8 y 9 y el versículo 13 al 15, dice que el pueblo celebró la fiesta de tabernáculos después que regresaron a su tierra. Y dice que celebraron la fiesta de tabernáculos exactamente como lo había mandado Moisés. Y en Nehemías el capítulo 10 y el versículo 28 y 29, el pueblo prometió obedecer la voluntad de Dios tal cual fue dada a Moisés. Es decir, a través de todo el Antiguo Testamento, mis hermanos y hermanas, los que están viendo por televisión, la gente está apelando a los escritos de Moisés como fundamentales. Nadie le está añadiendo nada a los escritos de Moisés. Sencillamente están ampliando, están explicando, están corrigiendo al pueblo por desviarse de los escritos de Moisés. Pero todas las doctrinas claves están en los escritos de Moisés.
Permítanme leerles una última cita del Antiguo Testamento antes de ir al Nuevo. Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 4 al 6, habla de algo que va a suceder antes del día grande y terrible de Jehová. La Biblia dice que Dios va a mandar a Elías, el profeta, antes del día grande y terrible de Jehová. Dicho sea de paso, el primer cumplimiento de esto fue con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que vino en el espíritu y el poder de Elías. Ahora, ¿qué es lo que iba a enseñar este Elías? No en persona, sino con el espíritu y poder de Elías. Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 4 hasta el versículo 6. Dice aquí: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿A qué es lo que está apelando Malaquías? ¿A los escritos de quién? De Moisés. Versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón